Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas para Todos. En este caso, abordaremos ya nuestro video número 2, hablando sobre el tema concepto de derivadas. En videos pasados, vimos la definición de cómo calcular la pendiente de la recta tangente a una curva. Y aquí comenzamos definiendo de manera formal sea y igual a f de x, la pendiente de la recta tangente a la gráfica que pasa por el punto x0, f de x0 está dada por pendiente de la tangente es igual al límite de f de x0 más delta de x menos f de x0 sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Una observación, siempre que el límite exista. Si este límite existe, tendremos una pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto x0, f de x0. Este concepto lo vimos en el video número 1. Para ilustrar cómo se calculan las pendientes de las rectas tangentes a una curva, hagamos algunos ejemplos. En este ejemplo, nos piden encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x cuadrada en el punto 2,4. Pues bien, vamos a comenzar. En este caso, vamos a identificar quién es x0. x0 definitivamente es el valor 2. Y por definición sabemos que la pendiente de la tangente es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x0 más delta de x menos f de x0 sobre delta de x. Pero debemos tener en cuenta que en este caso x0 tiene un valor de 2. Entonces sustituimos el valor y nos daría límite cuando delta x tiende a 0 de f de 2 más delta x menos f de 2 sobre delta x. Hasta aquí hemos sustituido únicamente el valor x0, pero lo que nos está diciendo este límite es que vamos a evaluar 2 más delta x en lo que vale la función y igual a x cuadrada. De igual manera vamos a evaluar el 2 en lo que vale la función y(x cuadrada). Entonces, al hacer esa evaluación nos daría el siguiente resultado. Esto es igual, voy a trasladarme aquí abajo, evaluamos 2 más delta de x en la función y nos quedaría límite cuando delta x tiende a 0 de x2 más delta x al cuadrado. Repito, estamos evaluando 2 más delta de x en el valor x cuadrada, en la función x cuadrada, menos f de 2. ¿Pero quién es f de 2? F de 2 es evaluar el 2 en la función y igual a x cuadrada, que en este sería 2 al cuadrado, nos daría 4. Entonces simplemente vamos a colocar el 2 al cuadrado. Todo sobre delta de x. Ahora bien, tenemos que calcular este límite. Para ello, vamos a desarrollar esta expresión al cuadrado. Nos quedaría un valor límite. Al resolver el cuadrado sería cuadrado del primero, 4, más el doble del primero por el segundo, más 4 delta x, más el segundo al cuadrado, más delta de x al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, sobre delta x cuando delta x tiende a 0. No olvidemos escribir siempre el límite. Ahora, esto es igual, voy a escribir más aquí abajo, y vamos a simplificar algunas cosas. Observen que este 4 que está aquí con este menos 4 se pueden cancelar. Y esto nos daría un valor de el límite de 4 delta x más delta x al cuadrado sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Pues bien,
Si nos damos cuenta, podemos seguir simplificando. Este término y este término tienen algo en común, un delta de x. Entonces podemos sacar como factor común un delta de x. Y esto nos dará un valor de igual al límite, cuando delta x tiende a 0, factorizamos el delta de x por 4 más un delta de x sobre delta de x, y aquí podemos cancelar efectivamente este delta de x con este delta de x y nos dará un valor de límite de 4 más delta de x cuando delta de x tiende a 0. Observamos que ya podemos sustituir el valor delta de x igual a 0 en la expresión, porque ya no se indefine. No lo podíamos sustituir antes desde acá. ¿Por qué? Porque mientras exista un delta de x en el denominador, siempre se va a hacer 0, y entonces la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, aquí sí lo puedo sustituir y esto nos daría 4 más 0 es igual a 4. Quiere decir, este valor nos quiere decir que la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x cuadrada en el punto 2,4 vale 4. O mejor dicho, la razón de cambio, ¿sí?, a la velocidad que cambia el valor y por cada unidad que cambia x es 4. Y de esta manera calculamos la pendiente. Pasemos a un siguiente ejemplo. En este ejemplo nos pide encontrar las pendientes de las rectas tangentes a la curva y igual a menos x cuadrada más 2x más 2 en los puntos menos 1, 1 medio, 2 y 3. Si nos damos cuenta, en este caso nos piden varios puntos. Podríamos decir, había que calcular 3 límites, sustituyendo primero menos 1, después 1 medio, después 2 y después 3. Entonces había que hacer 1, 2, 3, 4 límites, pero no es necesario. Basta con que nosotros tomemos un valor x0, a ese valor x0 llamémosle x, ¿ok? Entonces nos quedaría la pendiente de la tangente es igual al límite de cuando delta x tiende a 0, y vamos a sustituir el valor. En vez de poner x0 vamos a poner f de x más delta x menos f de x sobre delta x, sustituyendo obviamente el valor x más delta x en toda la función, nos daría una expresión de la siguiente manera: límite cuando delta x tiende a 0, y esto daría menos x más delta x más 2x más delta x, estoy sustituyendo, más 2. Donde aparece x, coloco x más delta de x, menos f de x. Pero f de x, ¿quién es? En este caso resulta que es y. Acuérdense que y es igual a f de x. Entonces voy a sustituir toda esta expresión. Entonces esto nos quedaría un valor de menos x cuadrada más 2x más 2. Todo esto a su vez entre delta de x. Aquí voy a corregir un detalle. Acuérdense que aquí es elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces continuamos. Esto es igual. Y vamos a simplificar. Límite cuando delta x tiende a 0. Voy a multiplicar o elevar al cuadrado esta expresión y multiplicarla por menos a la vez. Nos quedaría menos x cuadrada menos 2x delta x más delta x al cuadrado. Perdón, aquí hay que corregir el signo. También es menos porque todo lo que está adentro del paréntesis se va a cambiar a menos. Continuamos más 2x más 2 delta x. Seguimos simplificando, más 2. Menos, ahora sí, este menos va a cambiar a todos los signos que están por dentro. Entonces serían más x cuadrada menos 2x menos 2. Todo esto entre
delta de x. Observamos que se puede eliminar la x cuadrada con esta x cuadrada, este más 2x con este menos 2x y este más 2 con este menos 2. Entonces únicamente nos queda la expresión límite cuando delta x tiende a 0 de menos 2x delta x menos x cuadrada, menos delta x cuadrada, perdón, más 2 delta x, todo entre delta x. Observemos que estos tres términos que están aquí contienen un delta x en común, por lo tanto podemos sustituir o por lo tanto podemos sacar como factor común límite de delta x menos 2x menos delta x más 2 sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces aquí podemos cancelar, observen muy bien, este delta x y este delta x. Entonces esto quedaría un valor de el límite de menos 2x, voy a escribir un paréntesis para, como son varios términos, más 2 cuando delta x tiende a 0. Entonces si nos damos cuenta podemos sustituir ya el valor delta de x igual con 0 en la expresión que tenemos aquí y nos dará, esto es igual a menos 2x más 2 porque delta de x se hace 0. Ahora esta expresión que está aquí es la fórmula ya para calcular la pendiente de la tangente. ¿En qué punto? En el punto que yo quiera. La pendiente de la tangente es igual a menos 2x más 2. En este caso, como lo hice para un punto en general, o sea, aquí lo hicimos de una manera general, por lo tanto, la pendiente va a quedar en función de x. Pero a mí lo que me pide, o lo que nos pide el problema es en cada uno de estos valores. Pues es muy sencillo. Basta con que yo escriba una pequeña tablita. Aquí vamos a hacer una pequeña tabla. Y vamos a calcular las pendientes de la tangente para cada valor de x. Tenemos x igual a menos 1. Si tenemos x menos 1, vamos a sustituir el menos 1 en esta expresión. Aquí, menos 1. Sería menos 2 por menos 1, me daría 2. Menos 2 por menos 1 me da 2 positivos. Más 2, 4. Quiere decir que la pendiente vale 4. De igual manera, evaluamos ahora el 1 medio. Menos 2 por 1 medio nos va a dar un resultado de menos 1. Más 2 me va a dar 1. Entonces aquí tenemos 1 medio. El otro valor es 2. Menos 2 por 2 es menos 4. Más 2 es menos 2. El otro valor es 2. Menos 2 por 3 son menos 6. Más 2, menos 4. ¿Ok? Y aquí tenemos ya las pendientes de las rectas tangentes a la curva y igual a menos x cuadrada más 2x más 2 en los puntos menos 1, 1 medio, 2 y 3. Ya no fue necesario calcular 4 límites, sino simplemente uno de manera general. Pues bien, es así como hemos llegado al final de este video y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.